¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que estés conectado. Ya lo sabes, prepárate una taza de té, de café o un vaso de agua y pon tu entera atención a las cosas de Dios. Deja las actividades un momento y permite que la palabra de Dios esté permeando tu corazón, tu mente, sí, y que ésta la puedas poner en obra. Vamos a dar continuación a este primer capítulo de Nahum. Vamos a entrar ya al segundo verso. Y vamos nosotros a poder conocer lo que es el carácter de Dios y cómo cada uno de nosotros debemos de aspirar a tener este carácter. Al igual que lo hace un niño pequeño que aprende de nuestro ejemplo, nuestro carácter, nosotros podemos aprender de lo que está escrito en la palabra de Dios, que adoptar este carácter en nuestra vida. Así que, hermano, vamos a dar inicio y vamos a dar lectura al verso 2 que nos dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo por sus enemigos. En este versículo, Nahum está presentando una imagen que es impactante de la naturaleza de Dios. Comienza destacando dos características que son fundamentales de Dios. Él es celoso y es vengador. De hecho, la palabra celoso aquí no implica inseguridad o posesividad, sino más bien está hablando de un celo que es divino por la justicia y la pureza. Dios tiene un celo por su pueblo y un deseo de mantener la santidad. Nosotros debemos de tener este celo por la justicia y la pureza, al igual que lo hace nuestro Señor y Dios. Y esto es algo que nos habla de carácter. Nosotros debemos de aspirar, ¿sí?, a dejar y a rechazar aquello que es malo, ¿sí?, y apartarnos de ello. Debemos de tener ese celo por la pureza, al igual que lo tiene nuestro Señor y Dios. También debemos de tener ese celo por la justicia, al igual que lo hace Él. Así que cada juicio que yo emito, cada acción que yo tomo, ¿sí?, debe de ser justa y con equidad. También se nos proporciona una descripción de Dios como vengador, y esta se alinea con la idea de justicia divina, ¿sí? Él es implacable, ¿sí? Esto implica que Dios no pasa por alto la maldad y responde con rectitud y equidad. De hecho, la repetición es enfática, ¿no?, en la frase de Jehová es vengador. Esto está subrayando la importancia de la característica en la naturaleza de Dios. Y vamos a poner un ejemplo y vamos a aterrizarlo, porque muchas veces no podemos comprender esta parte, ¿no?, de justicia de nuestro Señor y Dios, pero supongamos que estamos en un tribunal que es humano, ¿no? Y llega, por ejemplo, un hombre que ha matado o que ha violado, ¿no? Y se encuentra en el estrado y le dice: ¿sabe qué? Pues sí, me equivoqué, le pido perdón y por favor pase por alto esto, ¿no? ¿Realmente va a pasar el juez por alto? Si lo llega a hacer, pues se va a mostrar como una persona que es corrupta. Él tiene que emitir un juicio y este juicio tiene que ser acorde a lo que él hizo. Y nosotros debemos de entender esto, ¿sí? Aunque nuestro Dios es lleno de amor, ¿sí?, Él también es justo en cada uno de sus actos. Y vamos a profundizar aún más en esto, porque nos ha revelado el carácter de Dios. Y esto también nos lleva a pensar cómo es que nosotros debemos de actuar. Y es que de hecho la siguiente parte del versículo está reforzando la idea de la ira de Dios. Se venga Jehová de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y aquí el profeta está destacando cómo el juicio de Dios es inevitable. Dios no solo es vengador, sino que también reserva aquí su ira para aquellos que se oponen de manera activa a Él. De hecho, esta retención de la ira, ¿sí?, está hablando de paciencia divina, pero también está indicando que va a llegar el momento en que Dios va a actuar con justicia y que esta justicia se va a cumplir. Y esto es algo que es hermoso, ¿sí?, porque puede traernos a nosotros ese concepto de un Dios que es justo, que se aira contra la maldad, que no tiene cabida delante de él el mal. Y esto es algo que debe de permear en nosotros. Si yo sé que algo está mal, pues lo voy a hacer a un lado, ¿sí? No voy a permitir que este mal se acerque a mí, ¿sí? Y estoy hablando de acercarse, ni siquiera estoy hablando de permear en tu corazón y en tu mente, que esté anidando y que obre al mal, ¿sí? Y ejemplos de esto hay muchos, ¿no? Apenas hablábamos de David, ¿no?, cómo dejó que la maldad se anidara en su corazón y en su mente, ¿no?, entrando por sus ojos, ¿no?, con esta Betsabé, ¿no?, le dio parte a cómo puedo tenerla,
¿no? Porque le empezó a codiciar, y esto es algo que no debe de pasar con cada uno de nosotros, ¿no? Sino que lo debemos de hacer a un lado, ¿sí? Si yo veo que está esta Betsabe en el balcón, pues mejor me agarro, me giro, me meto, me pongo a hacer mis cosas y saco eso de mi cabeza, ¿sí? Y me opongo a la idea de que esto se anida en mi corazón y en mi mente, la dejo a un lado por completo. Y esto va en cualquier situación que realmente te esté quitando el tiempo, ¿sí? Y que te esté estorbando en tu vida diaria. Tú debes de hacerla a un lado, no debes de estar pensando en esas cosas, ¿sí? Así como, pues no debo de pensar cómo le puedo dar la vuelta al patrón, ¿sí? O, vi algo que está mal y que sé que puedo sacar ventaja, hazlo a un lado, no estés pensando en ello, ni siquiera permites que anide en tu cabeza, ¿sí? Así que esto es algo que nos habla, porque también nos está mostrando esa seriedad, el profeta Nahum, con la que Dios va a ejercer juicio contra Nínive, ¿sí? Y esto es algo serio, porque si tú no empiezas a caminar en santidad y adoptar ese carácter de nuestro Señor y Dios, y actuar con esa pureza en nuestro corazón, ¿sí? Entonces vamos a pasar por ese juicio, y ese juicio es inevitable. La palabra de Dios es clara, que una vez que el hombre muera, sí está establecido que el hombre vaya a juicio. Así que es inevitable, vas a ser juzgado por Dios, pero que tus obras sean juzgadas y que puedan ver nuestro Señor y Dios a Cristo en tu vida, y que en el momento en que tú vayas a ser enjuiciado, puedan ver a Cristo en ti. Así que permitamos que nuestro Señor y Dios actúe en cada uno de nosotros y vayamos adoptando este mismo carácter, que ese gran amor por la pureza, por la justicia. Y vamos a aprender otra parte de su carácter, porque también se ve reflejado en este mismo verso. Porque se nos habla de la retención de la ira, y esto está sugiriendo que hay paciencia de parte de Dios. Pero también nos indica que llegará el momento de que la justicia se va a cumplir. Y esto también es hermoso, porque Él da tiempo a que cada uno de nosotros, que nos podamos arrepentir, hermano. Y esto es algo que es bueno para cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, confesando nuestros pecados ante Jesús. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Seamos prácticos. Dejemos que su palabra entre en nuestro corazón, pongámosla en obra. Si Él te dice, arrepiéntete de tus pecados y de tu maldad, y Él es justo para limpiarnos y perdonarnos, tomemos acción. Tomemos acción. Esto es algo que nosotros debemos de hacer día a día. Aprovechar esa paciencia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Así que seamos sabios y adoptemos la palabra de Dios en nuestra vida. Y este mismo verso nos está ilustrando una imagen que es poderosa de la naturaleza de Dios, ¿no? Como celoso, vengador y lleno de indignación. Pero también establece la base para comprender la seriedad de la profecía contra Nínive, y está enfatizando, ¿sí?, la justicia de Dios que va a venir a aquellos que se oponen a Él. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que yo no me opongo a Él. Bueno, si nosotros no ponemos en práctica su palabra, ¿sí?, si nosotros no dejamos que esta esté en nuestro corazón y en nuestra mente y la pongamos en práctica, nosotros nos oponemos a Dios, ¿sí? Aunque vayamos cada domingo a la iglesia y nos sentemos y escuchemos, ¿sí? Porque como dice el dicho, no nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Pues no debe de ser así. La palabra de Dios debe de entrarte por el oído, ¿sí? Anidarse en tu corazón, ser reflexionada en tu mente y ponerse en práctica. Debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Obviamente, pues sí, hay más gente que se opone de manera activa, ¿no? Aquellos que blasfeman a Dios, que se oponen a Dios en todo, pues sí, ellos están totalmente desterrados de esta paciencia de Dios, ¿no? Porque su ira los va a alcanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ese deseo en su corazón de arrepentirse, de corregir el camino, de cambiar. Pero nosotros estamos a tiempo porque estamos escuchando. Aquel que cierra sus oídos, pues ese sí va a ser alcanzado por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere. Así de simple, es por eso. Y Dios nos está invitando a escuchar y a querer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos a querer? ¿Vamos a practicar? Porque eso es a lo que Dios nos está hablando. A tener una
fe activa, práctica, que sea visible. Así que, hermano, aprovechemos bien el tiempo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y adquiramos el carácter de nuestro Señor y Dios. Aprovechemos esa paciencia. Y este carácter también puede ser aprovechado, ¿no? Nosotros debemos de imitar la paciencia de nuestro Señor y Dios. No debemos de ser esas personas que se airan con facilidad, ¿no? Y que en corto, me hablaste mal, pues te hablo mal, y me gritaste y te grito. Y que eres grosero, soy grosera. No. Eso no debe de existir en nosotros. Debemos de tener paciencia. Que te hablaron mal, te refrenas, ¿sí? Y hablas de manera correcta. Debemos de dejar que el carácter de Dios nos alcance. Debemos de dejar que el carácter de Dios sea parte de nuestro carácter. Y aquí es cuando nosotros debemos de decir, tengo que parecerme más a mi Padre Celestial. Porque tiene un carácter hermoso y debo de aspirar a tenerlo. Y esa paciencia, ¿sí?, la voy a mostrar a aquellos que me rodean, así como Él me tiene paciencia a mí, ¿sí? Si Él me tiene paciencia a mí, yo debo demostrársela a los demás. Nuevamente, vamos a ser prácticos. La imagen de Jehová en el torbellino y en la tormenta evoca lo que es la potencia y la majestuosidad de Dios. Y es que estos elementos naturales representan el poder que es incontrastable de Dios. De hecho, las nubes como el polvo de sus pies sugieren la magnitud y la majestuosidad de la presencia de Dios, pero también pueden interpretarse como un recordatorio de la humildad del ser humano. Y es que nosotros podemos considerarnos como polvo, ¿sí? Es lo que hablaba, por ejemplo, Job, ¿no? O David, que es el hombre para que tengas memoria, ¿no?, del hombre. Y es que realmente el poderío, la majestuosidad de Dios es algo que es increíble. Y esto podemos nosotros notarlo en cómo gobierna Él absolutamente todo. La naturaleza se rinde ante Él. Y estos elementos naturales son algo que son sorprendentes. Porque, por ejemplo, cuando tiemblan, lo primero que pasa ya es aire, ay, Dios mío, ten misericordia, ¿no? Y veías a la gente incluso que no era creyente pidiéndole a Dios, ¿no?, que calmara ese dominio que tiene sobre los elementos naturales, ¿no? Igual, algo que pasó, por ejemplo, apenas en Acapulco fue algo que fue sorprendente, ¿no? Pero son obras de nuestro Señor y Dios. Debemos de darle a Dios la gloria y la honra en medio de cualquier situación y pedir que tenga misericordia de nosotros cuando pasan estos elementos naturales, ¿no? Porque incluso si vienen juicios sobre alguna ciudad, pues son afectados todos, ¿no? De una o de otra forma. Y lo que hace este versículo, pues, es darnos una visión de Dios que es equilibrada, ¿no? Porque nos presenta este Dios como paciente y poderoso, pero también como justo en su juicio. Y asimismo, también que está dispuesto a dar oportunidad al arrepentimiento. Y esta es una gran amplitud de la naturaleza de nuestro Dios que añade profundidad al mensaje profético y está estableciendo lo que es un fundamento sólido. ¿Para qué? Para poder comprender la relación entre la paciencia de Dios y la justicia de Dios. Y esto es algo que es hermoso porque realmente Dios da oportunidad a todos. Nadie está excluido. Que sí debe de existir en nuestro corazón ese deseo y ese anhelo por Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de buscar día a día. El verso 4 nos dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, y acosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor de Líbano fue destruida. Y este versículo nos está presentando también esa imagen poderosa, ¿no?, de la intervención de Dios sobre la creación. De hecho, la mención de Dios reprendiendo al mar y secándolo está evocando imágenes poderosas del Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo es que se da esta división en el Mar Rojo, ¿no?, durante el Éxodo. Y es que esta referencia a la manipulación de Dios sobre los elementos, pues realmente está subrayando el poder y la autoridad absoluta de nuestro Dios sobre la creación. Y es algo normal y lógico. Todo fue creado por Él. Él tiene control y pleno dominio de todo. Él es soberano, ¿sí? Y Él rige con poder
y autoridad. Y si Él dice que suceda algo, va a suceder. Y esto es algo que debemos de recordar siempre, hermano. El poderío y la majestuosidad de nuestro Dios es grandioso. También nos dice la sequedad de los ríos, ¿no? Y esto sugiere la capacidad de Dios para poder controlar incluso los recursos hídricos que son fundamentales. De hecho, en la antigüedad, la prosperidad de una región estaba siempre vinculada aquí a la presencia de los ríos. Y aquí aún destaca la capacidad de Dios para desafiar y alterar lo que es el orden natural. ¿A fin de qué? De que Dios pueda expresar su juicio. De hecho, nos menciona Basán, al Carmelo y la flor del Líbano, que eran regiones que eran conocidas por esa fertilidad y abundancia. Y esto está añadiendo lo que es un matiz adicional, ¿no? Porque dice que desfallecen, que se marchita. Y esto está sugiriendo la intervención de Dios incluso en las regiones más prósperas y fructíferas. Y nos está diciendo que Dios va a tomar juicio, no importando ni respetando esa abundancia o esa prosperidad, ¿no? Él va a ser parejo. Y es que cuántas veces nosotros no hemos confiado en nuestras conexiones, en nuestro dinero, ¿sí? Nuestra posición, nuestro conocimiento, y muchas veces hemos olvidado que si hemos adquirido a lo mejor ese conocimiento, a lo mejor tienes una carrera, una maestría, un doctorado, ¿sí? Pues ¿qué pasa? Pues Dios lo ha permitido. Dios ha permitido que tengas los recursos para ir a la universidad, para estudiar, te ha dado la inteligencia, la sabiduría, te ha dado la salud, ¿sí? Él te ha puesto absolutamente todo. O ese poder, ¿no? El trabajo que a lo mejor puedas llegar a tener, ¿sí? Pues también te lo otorga Dios. Esas conexiones, esas relaciones que tú puedas llegar a tener, también te las da y te las procura y te las proporciona Dios. Y aquí nosotros debemos de tomar acción y decir, gloria a Dios, porque Él ha permitido esto. Y debemos de darle la gloria y honra a Él. Porque si Él hubiera deseado, ¿sí? Pues nada de eso hubiera pasado. O también, si yo me siento fuerte económicamente, pues Él también llega y corta esa economía, porque puede hacerlo. Al igual que secó estos ríos, el Basán, el Carmelo, la flor del Líbano, lo secó y le quitó la prosperidad de esa región. Lo mismo puede hacer con cada uno de nosotros. Puede hacer que se me olviden esos conocimientos que adquirí en la universidad. Entonces desaparecer. También puede quitarme esas relaciones que yo tengo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios puede hacer. Y cuando alguien tiene una mala reputación, esto sucede. Nadie quiere estar con aquel que tiene una mala reputación. Así que, hermano, gloria a Dios por lo que tenemos, por sus bendiciones, ¿sí? Pero debemos de entender que Él puede ejercer ese juicio sobre nuestras vidas. Así que permitamos que el arrepentimiento sea parte de nuestra vida. Ya lo hablamos. Cristo, Él es fiel y justo para limpiarnos y librarnos, ¿sí? De esa maldad que hay en nuestro corazón y en nuestras acciones. Permitamos que Él actúe en nuestra vida de manera constante. Y todo esto, hermano, está reforzando la idea de que el juicio de Dios no respeta fronteras y no respeta privilegios terrenales. Y en un contexto que es más amplio, este verso puede interpretarse como una advertencia sobre la fragilidad de la prosperidad humana cuando se aparta de los caminos de Dios. Así que, hermano, si tú quieres ser próspero, solamente puedes serlo en Dios, ¿sí? Y podemos sentirnos prósperos y bendecidos por Él, al tener techo, al tener vestido, calzado, plato, comida en nuestra mesa, nuestra familia que se encuentra íntegra, sana, ¿no? Que tenemos a nuestra esposa, esposo con nuestros chiquitos, podemos sentirnos bendecidos. Si tenemos a nuestros padres, podemos sentirnos bendecidos, ¿sí? Así que aprovechemos y demos gracias a Dios por las bendiciones que tenemos. Y es increíble cómo este versículo presenta una visión que es impactante sobre la intervención de Dios sobre la creación. Utiliza los elementos de la sequedad del mar y los ríos, así como la marchitez de las regiones prósperas, como símbolos de qué, de juicio. Esta es una imagen que refuerza el mensaje profético de Nahum sobre el inevitable juicio de Dios, pero también sobre la fragilidad de la prosperidad, ¿sí?, que se tiene sobre aquellos que se apartan de Él.
Así que, hermano, en esta noche nosotros hemos aprendido a adoptar el carácter de Dios. Hemos aprendido que nuestro Dios es santo, que es puro, que es justo, que Él se muestra paciente hacia cada uno de nosotros. Y sabes algo, hermano, nosotros somos llamados a ello, a tener esa santidad, decir al pecado, ¿sí?, al errar, al caernos, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi Dios es santo y no le gusta esto. Por lo tanto, me voy a guardar en esa pureza para Él, por amor a Dios, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr esto? Porque esto es algo que debemos de tener claro. Lo voy a lograr únicamente permitiendo que su palabra entre por mi oído, alojándola en mi corazón, reflexionándola en mi mente y ponerla en obra en el momento oportuno. También he aprendido que debo de ser paciente, al igual que mi Dios es paciente conmigo, yo debo demostrar esa paciencia con aquellos que me rodean. Así que, hermano, ya lo sabes, permitamos que el carácter de Dios sea parte de nuestra vida. Dejemos que Él gobierne en cada uno de nosotros y que Él sea el que guíe cada aspecto de nuestra vida. Y realmente es hermoso pertenecer a la familia de Dios porque Dios nos habla de una manera constante, ¿sí?, buscando que ésta se aloje en nuestro corazón, la reflexionemos en nuestra mente y la pongamos en práctica. Nos hablan de lunes a viernes a través de la radio, ¿no?, a las 6:30 de la tarde. También nos habla a través de YouTube, ¿no? Martes, miércoles, jueves, sábado, 8:30, conéctate y ahí lo vas a tener. Dios va a permitir que estemos nosotros escuchando su palabra y seamos moldeados conforme a Él. En los domingos nos espera en casa. Nos espera temprano a las 10, los jóvenes conversos del Espíritu contra la carne. Los más grandes estamos estudiando cómo es que obra su Espíritu Santo en la vida del cristiano. Más adelante estamos nosotros en nuestro servicio estudiando el libro de Juan, ¿sí? Y este es un hermoso evangelio, ¿sí?, que nos muestra el amor de nuestro Señor y Dios por la humanidad y en especial para ti y para mí. Así que, hermano, ya lo sabes, Dios está buscando hablarnos. Seamos obedientes, no hagamos oídos sordos, sino que permitamos que su palabra entre, se aloje en nuestro corazón, la reflexionemos en nuestra mente y la pongamos por obra. Que tengas una gran noche, familia. Te ama. Bendiciones. Bye.